¿Qué tal, amigos? Soy Ángel de la Rubia, el coordinador de los servicios podológicos de Maratón de Madrid, y nos encontramos aquí en Mapoma Run Center para hablaros de algo que para los corredores es vital, que es el calzado deportivo. ¿Por qué es vital el calzado deportivo? Porque realmente os tengo que decir que el 90% de las lesiones que sufre el corredor vienen determinadas por un error en la pisada, por pisar mal. Obviamente eso está determinado por el impacto, la fuerza de la gravedad, que actúa verticalmente y en doble sentido. Cuando corremos, la fuerza de la gravedad hace que una fuerza en sentido descendente comprima nuestro pie contra el terreno y por contra está la respuesta del suelo en sentido ascendente. Y eso se va a juntar en nuestras articulaciones, en nuestros pies, en nuestras rodillas, en nuestra cadera y en nuestra columna vertebral. ¿Y qué elemento va a intervenir para tratar de minimizar ese impacto tremendo que se provoca al correr, que multiplicamos entre 3 y 5 veces nuestro peso cada vez que impactamos con el suelo? La zapatilla deportiva, el calzado deportivo. Por tanto, no es ningún misterio que las grandes firmas, 10, 12 grandes firmas de calzado deportivo que todos tenemos en nuestra mente, invierten gran cantidad de dinero y de recursos humanos, tecnológicos, ingenieros, biomecánicos, físicos, químicos, podólogos también, para que sea precisamente el calzado deportivo el que trate de minimizar ese estrés articular tan tremendo que se provoca cuando corremos. Y ahí está la clave, en la elección del mejor calzado deportivo para cada situación. Bien, al igual que ocurre con nuestros pies, ocurre con la zapatilla. Son las mismas zonas anatómicas, es decir, retropié, que es la región posterior de la zapatilla, mediopié y antepié. En el retropié o zona posterior es donde el fabricante da el do de pecho. ¿Por qué? Porque está destinado a encapsular el talón, a sujetar firmemente el talón, por eso encontramos estas piezas o de otro tipo según la marca, para tratar de minimizar el movimiento de pronosupinación del talón. También es donde el fabricante pone mayor amortiguación, por eso solemos encontrar mayor drop en la zona del talón, para evitar ese impacto terrible cuando taloneamos sobre el terreno. En el mediopié es donde encontramos más tecnología, es donde el fabricante trata de colocar estabilizadores de mediopié, también elementos plásticos tipo torsión que generan una transición entre el movimiento de talón y de antepié. Es donde se encuentra la lengüeta, que en muchos modelos ya va incorporada al upper, y los cordones, que también hablaremos en algún momento de cómo acordonar la zapatilla, que es algo importante de lo que a veces los corredores nos olvidamos. Y por último, el antepié, pues es la región por la que abandonamos el terreno. Normalmente en el antepié, aparte de tener un drop menor, tiene que tener espacio suficiente para permitir la movilidad de los dedos, suele tener unas ranuras transversas para favorecer el despegue del antepié también, y es donde están también situaciones o condiciones de agarre y flexibilidad de la zapatilla. El drop es la diferencia de grosor de la media suela entre la parte de atrás y el antepié. Normalmente, de manera tradicional, las zapatillas, hasta hace bien poco, llevaban un drop 12. ¿Qué significa un drop 12? Que el talón tiene 12 milímetros más de grosor que la región anterior de la zapatilla. En la última década todas las firmas tratan de una tendencia que denominamos correr natural o natural running, y eso supone bajar 2 milímetros el drop. Quiero deciros con esto que los que fabricaban con drop 12 han pasado a drop 10 y los que realizaban drop 10 han pasado a drop 8. En montaña el drop suele ser de 4 o 0. ¿Por qué? Porque la lesión principal en montaña son los esguinces de tobillo, por lo tanto el fabricante trata de pegar más el pie al suelo para evitar lesiones por inestabilidad. Esa es una zapatilla de montaña, un modelo de trail, donde veis que la media suela realmente es más fina
va más pegadita al suelo, en muchos modelos incluso va acampanada para realizar más apoyo con el terreno y evitar esa lesión típica de montaña que es el esguince de tobillo. Y por otra parte, la suela de las zapatillas de montaña o de trail, veis que tiene unos tacos más profundos, más irregulares, para conseguir mejor tracción en terrenos que normalmente no son tan lisos y firmes como el asfalto. Bueno, hay tres grandes grupos de zapatillas. El elemental, zapatilla de entrenamiento. Aquí tenemos un prototipo de una de ellas. Son zapatillas robustas, en torno a 300-350 gramos de peso, aunque es verdad que cada vez los fabricantes tienden a hacer modelos más ligeros. Y una zapatilla de entrenamiento tiene que tener un equilibrio entre amortiguación y estabilidad. Ese es el equilibrio mágico que siempre tenemos que buscar a la hora de adquirir una zapatilla de entrenamiento, que es la más común y que va en tres bandas. Podríamos hablar de una zapatilla hasta 65 kilos de peso, otra de 65 a 75 y otra para corredores más pesados, que superan los 85 kilos de peso. Luego tendríamos un segundo grupo que estaría establecido con las zapatillas mixtas. Las zapatillas mixtas están a medio camino entre zapatillas de entrenamiento y zapatillas de competición. Son zapatillas con las que un corredor viene realizando entrenamientos de serie y competición, entrenamientos de calidad, pero también para corredores ligeros, hasta 65 kilos de peso, 70 quizá, con una buena pisada, pues pueden utilizarse incluso para entrenar también. Y en el extremo contrario estarían las zapatillas más racing, zapatillas de competición, son zapatillas más ligeras, en torno a 150, 180 gramos de peso, tienen obviamente menos protección, porque al pesar menos, tienen menos media suela, absorben menos impacto, también tienen menos elementos de estabilidad, porque van dirigidas a corredores de alto nivel, o buenos corredores, o que tengan una pisada muy neutra, o que pesen muy poco. Es la zapatilla que vemos en las carreras, es la zapatilla que vemos a los atletas de alto nivel, las zapatillas de competición. Luego podríamos hablar de zapatillas minimalistas, todos tenemos en la mente las Five Finger, las zapatillas de dedo. Bueno, es una opción, incluso en las más radicales, que estaríamos hablando de sandalias también. Y en el otro extremo tendríamos otro concepto, zapatillas maximalistas, zapatillas con una media suela muy amplia para huir de una manera eficaz de ese impacto que hablamos del pie contra el terreno. Pues yo empezaría por lo más básico. A la hora de elegir la mejor zapatilla de deporte, tenemos que saber cómo es nuestra pisada, cómo es nuestro pie. Y eso solamente lo podremos conocer realizando un estudio biomecánico de la pisada. Hay que ir a la consulta del podólogo deportivo para que sea con las herramientas que tenemos en nuestras consultas, el que determine cómo es tu pisada. Si eres neutro fisiológico o si eres pronador. De la supinación no voy a hablar porque prácticamente es excepcional la supinación, quizá un 1% de los corredores. Lo normal es que todos pronemos o pronemos mucho, y ahí es donde tenemos que tener en cuenta este concepto para adquirir la zapatilla deportiva más adecuada para nuestra pisada. Bien, nuestros pies al correr se dilatan y aumentan de tamaño. Eso es algo que tenemos comprobado, sobre todo en verano. Por lo tanto, lo que no podemos caer es en el error de adquirir una zapatilla pequeña o demasiado grande. Si es pequeña, nos vamos a destrozar los dedos y las uñas del pie. Eso es horrible, porque además tener en cuenta que al correr, sobre todo en pendientes, en bajadas, el pie tiende a deslizarse hacia la zona anterior de la zapatilla. Y otro error importante es comprar la zapatilla muy grande, aunque esto es más fácil de minimizar con el cordonaje. Un secreto: la mejor hora para comprar la zapatilla es la última hora de la tarde, que es cuando ya el pie se encuentra más dilatado por el trabajo de andar o correr durante todo el día. Ese es el mejor consejo que os doy. Y como norma, que podamos introducir un dedo entre el talón y la parte posterior de la zapatilla sin que notemos mucha presión de nuestros dedos con la parte anterior de la misma. Eso es fundamental.
porque esa pequeña holgura, esa pequeña cámara que viene a ser centímetro, centímetro y medio más larga la zapatilla que el pie, nos va a provocar, nos va a favorecer que no tengamos ese problema de uñas y de ampollas en los dedos. Un método muy sencillo, un pequeño secreto, es sacar la propia plantilla de la zapatilla, poner encima nuestro pie, no este que es un esqueleto, y lo ideal sería que entre los dedos y la parte delantera de la plantilla pues tuviéramos, por ejemplo, esta distancia, ese centímetro, centímetro y medio, que es lo principal, es lo mejor para no tener ningún tipo de problemas.